Bien, ya en la clase número 6, avanzando de una manera maravillosa en esta escuela de paternidad, hoy vamos a tratar sobre lo que es la purificación y la restauración del pacto de la paternidad. Algo que, bueno, venimos viendo a lo largo de toda esta escuela, pero que también en la clase anterior nos quedó muy claro, que Dios tenía que juzgar la mezcla del linaje que le podría haber arruinado todo su plan. Y cuando hablamos de juzgar, sabemos lo severo y lo tremendo que fue este juicio, que conocemos como el diluvio, y que, bueno, cuánta gente allí que estaba totalmente corrompida, no quiso ni siquiera salvarse, porque justamente si hubieran respetado, honrado al hombre de Dios, lo hubieran visto como un padre que los llamaba a escapar del juicio que venía sobre la tierra, ellos se podrían haber salvado. Pero nadie lo tuvo a Noé por padre, como alguien al que debo escuchar, como alguien al que debo respetar. Nadie quiso inclinar su cabeza para honrarle y respetar las palabras que le estaba hablando, solamente su casa. Entonces vemos que realmente el juicio de Dios viene sobre la tierra y, y la tierra lamentablemente sufre una gran catástrofe, porque fue terrible la cantidad de muertes, de personas que perdieron la vida en ese juicio por haberse descarriado totalmente de Dios, haberse vuelto una tierra desinteresada de Dios, violenta, se hacían los peores daños unos con los otros y todo esto, bueno, la Biblia lo cuenta como algo que a nosotros nos deja un tremendo mensaje de saber que trae mucho caos cuando el hombre no hace caso a la voz de Dios. Dios no puede permitir que lo malo avance siempre, si bien es misericordioso y paciente, y es tardo para la ira, porque Él no lo hace de un día para otro, Él deja años, décadas, siglos, milenios muchas veces, llamando al hombre y a la mujer al arrepentimiento. Y cuando el hombre luego ya desecha toda posibilidad de ser salvado, porque el mismo hombre la desecha, es entonces que Dios, cuando ve que ya no hay nada para hacer, tiene que purificar, es decir, sacar de la escena a los que están arruinándolo todo. Y porque de esa manera se perdería toda la tierra. Y en este juicio tan terrible que tiene su origen en la mezcla de los linajes, como ya lo vimos en la clase anterior, bueno, mucha gente es sacada de la escena, pero Dios se queda con una casa. A mí me alegra que haya habido una casa, por lo menos, en toda una humanidad, que escuchó a Dios y que entró al arca para salvarse. El arca estaba disponible. El problema fue el corazón de las personas. Me alegra de que esta gente entró, pero me entristece de ver cuánta rebelión y qué poca es la gente que realmente tiene la vida que depende en sus corazones. Es decir, cuán poca es la gente que tiene en su interior la vida del Señor para depender de Dios y de saber honrar a los padres, que de esa manera se honra al origen que es invisible Dios. Yo no lo puedo ver, pero cuando honro a mi Padre visible, le estoy dando la honra al origen invisible, algo maravilloso, algo hermoso. Así que cada vez que usted honre y siga a sus padres en la fe, a sus padres ministeriales, esa honra la tomará el corazón de Dios, porque dirá que a su Padre visible usted lo trata así, lo está tratando en realidad a Él. Qué hermoso, realmente es muy lindo. Así que bueno, el juicio que nosotros vemos en el libro de Génesis, bueno, tan conocido como el diluvio y todo, que lo podemos encontrar en el capítulo 7 de Génesis, no fue un juicio por el capricho o porque Dios se enojara, no, era la purificación. El fin de un juicio es purificar.
Y en ese juicio Dios va a salvar todo lo que pueda salvar, pero va a sacar de escena todo lo que sea insalvable, porque si lo deja, corrompe al resto. Fíjese qué tremendo. Entonces Dios tiene que purificar el linaje, tiene que sacar de la escena de la tierra a todo el linaje corrompido y dejar solamente al linaje puro. Fíjese que esto aconteció, ya lo vimos, con Caín. Cuando Caín mata a Abel, Dios pierde el linaje puro por donde él tenía que pasar y tiene que traer un sustituto que es Set, y de esa forma Dios vuelve a recuperarlo. Luego pasa todo lo que pasa, que se mezcla el linaje, y en todo esto vemos que hay una horrorosa guerra espiritual, en donde hay una oposición de no creer de Satanás para que Dios no pueda llegar a su propósito. O sea, si lo vemos desde esta época de la historia bíblica, Satanás no quería que Cristo naciera de ese linaje, porque si ese linaje santo seguía y avanzaba en los años y en los siglos, la vida de Dios iba a ir corriendo hasta que Cristo entrara en la escena. Y si Cristo entra en la escena, que gracias a Dios entró, traía la iglesia, hacía nacer al linaje puro por donde él iba a pasar, y esa iglesia era la multiplicación del linaje. Y si esa iglesia se levantaba, que gracias a Dios se levantó, luego se iba a establecer la santa ciudad en la tierra nueva. Algo maravilloso que era y es el deseo final de Dios. Entonces, hasta aquí vemos que hay una tremenda guerra espiritual, una oposición de Satanás para que el hombre entienda lo de la paternidad, para que el hombre comprenda de que está en la tierra para engendrar y para transferir la vida de Dios, y que cuando esto no se hace, la corrupción entra en los linajes se mezclan, y Dios tiene que juzgar ese asunto, purificar y quedarse con el linaje que a él le permite pasar a la próxima generación. Esto es un gran tema. Vamos a seguir viendo en otras clases al respecto, pero es increíble cómo la gente que aún un día tuvo la oportunidad de creer en Dios, le faltó la visión para comprender con claridad este asunto. Y a algunos le faltó la visión porque la Biblia dice que no fueron humildes. Porque cuando una persona es humilde, lo vamos a leer en las Escrituras, vamos a poner aquí el cuadro de ese texto de las Escrituras. Cuando uno no es humilde, se lo puede leer ahora mismo, Dios no puede darle un padre, pero a quien es humilde, Dios le da un padre. Eso es maravilloso. Y ese padre, ¿qué hace en la vida de esa persona? Le transfiere la vida que depende. Es realmente para alabarlo al Señor. Pero ¿cuánta gente es que rechazó todo esto y vivió un evangelio solitario, no dependiente de su superior, no honrando a su origen, no reconociendo a quien le trajo a la existencia, y se condujeron por su propia manera de pensar, rechazando todo lo que tan claro está en las Escrituras, como hoy lo podemos ver, por la gracia de Dios. Y esto trajo mucho dolor al corazón de Dios, porque en muchas generaciones él no podía pasar, porque en vez de encontrarse con un padre que engendra y transfiere, se encontró con líderes organizacionales interesados solamente de la obra que tenían que hacer en sus tiempos, y muchos se dedicaron a construir grandes catedrales, iglesias y salones y hacer obras materiales, pero que no se ocuparon de engendrar a la generación que tenía que heredar la vida de Dios para permitirle a Dios correr a través de ellas. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos en ocasiones con siglos completos carentes de la vida divina, con siglos. No le estoy hablando de una semana, un mes o un año, con siglos.
Y luego también, en nuestros tiempos, en nuestras décadas, nos encontramos con años, allí sí, con años completos, 5, 10, 15, 20 años, 30 años en algunos casos, en donde hubo ministerios que fueron muy usados en su presente, pero que no tuvieron una descendencia que heredara las riquezas de tanta gloria para engrandecer el nombre de Dios en la generación esa que se estaba levantando. Entonces, ¿qué causó en Dios? Causó dolor. Y tuvo que juzgar y limpiar, purificar la casa, tratar con aquello que era organizacional y de liderazgo sin corazón paternal, y empezar a levantar una familia paternal. En esto soy testigo que incansablemente el apóstol Juan Andrés Buzo ha puesto todos sus años al servicio, ha puesto su cuerpo, su alma, su espíritu, su mente, sus recursos económicos, su equipo ministerial, para que la paternidad se revele en la tierra, para que Dios pueda levantar casas paternales, no organizaciones religiosas carentes de la esencia de Dios, porque la esencia de Dios es ser el Padre. Así que si usted tiene una congregación a cargo y no tiene el corazón del Padre, el corazón paternal, ¿cómo se expresará Dios por usted? ¿Cómo lo hará? Se vio frustrado en muchos hombres y en muchas mujeres Dios. No pudo expresarse, porque en vez de llevar adelante las congregaciones con corazón paternal, se dejaron llevar por el corazón de un líder y buscaron alcanzar objetivos de obras, como dice el capítulo 4 de Génesis, que ya vamos a repasarlo, en vez de dedicarse a engendrar y a transferir la vida para preparar una descendencia capaz de administrar la herencia de toda la gloria de Dios que fue puesta sobre ellos. Esto es realmente tremendo y asombroso, pero gracias a Dios le doy por quien es mi padre en la fe, mi padre y formador en el ministerio, y que hoy estoy tomando no solo sus palabras y no solo que lo estoy representando en sus dichos, sino que estoy representando y hablando lo que ha sido su vida, porque a todo esto no es que lo escribió, a todo esto lo vivió y lo vive, y sí también se escribió para que los hombres y mujeres que vienen puedan tener la oportunidad de experimentar la gloria de Dios en la revelación de la paternidad y volver su corazón a un corazón de padre, pero también un corazón de hijo. Porque fíjese que la divinidad se nos revela a través de la imagen del Padre y la imagen del Hijo, los roles. El Hijo es la imagen del Dios invisible, pero el rol que nos muestra Dios mismo para revelarnos la divinidad es el rol del Padre y el rol del Hijo. Y su Espíritu precioso viene a nosotros y nos revela todo esto tan excelente. Así que si usted y yo no tenemos, por un lado, el corazón paternal y por otro lado, el corazón de hijos, ¿entiende? Dios nos mostró el corazón del Padre. Jesús, Dios hecho carne, nos mostró el corazón del Hijo. Y eso es lo que nosotros debemos vivir, imitar, ser, expresar. No se puede decir que usted es un hijo si no honra a su padre. La Biblia es muy severa con quien no honra al padre. ¿Comprende? Se lo trata a aquella persona que no tiene un padre que lo discipline y lo corrija. Se lo trata como bastardo el que no recibe corrección, al que no quiere recibirla. Entonces, ¿cuánta gente hay que ha desechado la posibilidad de tener un padre, a un varón que te engendre, que te transfiera la vida de Dios, que te ministre, que te corrija, que te sostenga, que te consuele, que te edifique y que te exhorte? ¿Cuánta gente desechó esto? Y vivió a su manera, a su forma. Pero Dios, a través de esta escuela, está llamando a muchos
a una gran transformación. Dios está poniendo los fundamentos del cielo en tu vida. Dios está poniendo los fundamentos de Dios, de su gracia en tu congregación. Dios está haciendo algo que va a cambiar todo tu ser, pero no solo para que tú te sientas feliz, sino para que tú cambies la descendencia que se está levantando, que tú la transformes, le des un corazón, le enseñes el corazón de hijo por lo que ven de ti. Porque si ellos no tienen una imagen clara en ti, nunca te vieron relacionarte con tus padres ministeriales, nunca te vieron relacionarte con tus padres de fe, ¿cómo tendrán la claridad de la imagen? Y si solo le dices, serán palabras. Las palabras no pueden reproducir, lo que reproducen son nuestras acciones. Por lo tanto, Dios está haciendo algo tremendo, algo maravilloso en estos tiempos, con esta escuela. Yo soy testigo del ministerio del apóstol Juan Andrés con todo su equipo. Soy testigo de la obra que Dios está haciendo. De qué manera pastores que por años vivieron en un corazón de liderazgo, lejos de la paternidad, ni siquiera padres reconocían y mucho menos podían transmitir eso a su descendencia, y que su iglesia era una organización religiosa, pero que al pasar por los congresos del apóstol Juan Andrés Buzo fueron literalmente transformadas, mudadas en otra congregación, una congregación que tiene padres, que tiene hijos y que dan frutos en donde Dios puede pasar y hacer su obra en todas las generaciones de allí en más. Dios no quiere que se terminen tus días, pastor, pastora, y que tu iglesia se cierre porque no hay nadie que siga la obra. Dios no quiere que el día que tú partas tengan que importar a otro pastor para que siga la obra. Dios quiere darte una descendencia donde esté llena de su vida, de su gracia, de tu amor, de su amor. Dios quiere que el día que tú partas feliz, porque si bien tú te vas de esta tierra, dejas a muchos hijos e hijas llenos de tu espíritu en el espíritu de Dios, para hacer pasar la gloria de Dios a las generaciones que vienen. Mire, cuando Dios le habla a Noé, después de todo este diluvio y de todo este tremendo mal que acontece, yo quiero que usted tome el capítulo 9 del libro de Génesis. En el versículo que vamos a tomar, fíjese, dice, y habló Dios, versículo 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo aquí? Si usted me dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con Noé, con su casa? ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Estaba restaurando, luego de haber purificado, estaba restaurando el pacto de la paternidad. Fíjese, en el principio Dios unió a Adán y a Eva para que, los unió, los alió a su causa, para que ellos engendraran y transfirieran. Pasó todo lo que pasó, tuvo que purificar, no quedó más nadie que una sola familia, y Dios vuelve y restaura su pacto con esta familia, el pacto de la paternidad. Les pone el compromiso de la reproducción, de la multiplicación, para engendrar y transferir la vida divina a las generaciones que se iban a levantar. Algo tremendo. Ahora, antes de finalizar, yo quiero que usted preste atención al cuadro que ponemos en pantalla para que podamos ver de una manera sintética y resumida cómo vienen pasando y dándose estas clases y cómo Dios viene estableciendo y formando su linaje a través de la paternidad en estos capítulos que hemos estudiado del libro de Génesis. Tómese un momento y repase los capítulos que ahora ponemos en pantalla. En el capítulo 1 del libro de Génesis, usted va a ver que Dios crea al hombre y lo hace parte del pacto de paternidad. En el capítulo 3, ve que Satanás introduce en la humanidad la maldad de la igualdad con el origen o el padre. Algo tremendo. En Génesis 4, la paternidad de Adán y Eva da a luz dos tipos de vida, la que no depende y la que depende, en Caín y Abel.
También en el capítulo 4, la vida dependiente es asesinada por la vida que no depende. Esto lo podemos ver también en Caín y Abel. También en capítulo 4, la vida que no depende da a luz un linaje que se dedica a obras y no engendra para la expresión de Cristo. Todo el linaje de Caín se dedicó a las obras y no a engendrar y transferir la vida de Dios. En el mismo capítulo 4, Dios recupera la vida que depende en Set, algo maravilloso, y Enos. En el capítulo 5, la vida dependiente que venía de Set engendra para el propósito hasta permitir que Cristo se exprese en la tierra. Bendito sea el Señor. Y en Génesis 6 se mezclan las dos vidas y Dios juzga a la raza para que no se pierda la vida dependiente por donde Él tiene que pasar. Luego viene lo que terminamos nosotros de ver en esta clase. Yo quiero rogar al Señor por cada uno de los hombres y mujeres que están haciendo esta escuela, ya que sea un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, alguien que todavía no recibió un ministerio, pero que está en la formación. Yo quiero rogarle al Espíritu Santo que en su bondad te conceda ver de una manera clara lo que está Él enseñándonos y que en esto que Él te muestra tú puedas guardar en tu corazón la seriedad que tiene para Dios el rol de la paternidad y el rol de ser un hijo verdadero. De esta forma, tú no solamente que tendrás un presente útil para Dios, Dios podrá utilizar tu presente de una manera coherente, de una manera cabal, sino que Él podrá pasar de tu presente a tu futuro, en la generación que se va a levantar. Porque si en todo lo que vimos, si hay algo que frustra a Dios, es cuando Él no puede pasar a una próxima generación. Por eso viene aconteciendo todo lo que acontece. Vimos lo de Caín, lo de Abel, lo de Set, lo de Enos. Fíjese cuánta batalla espiritual detrás de esto. Vemos lo del diluvio, vemos lo de Noé, vemos todo esto con un fin, que Dios pueda abrirse camino a través de hombres y mujeres que tienen la vida que depende, que tienen un corazón que a su origen no lo tratan de igual a igual, lo honran, como dice las Escrituras. Te bendigo. Ruego que el Espíritu de Dios te llene de esta gracia y nos preparamos ya para estudiar bien esta clase, para poder fluir en esta clase y luego recibir la clase número 7 que seguramente nos bendecirá en gran forma.